están? Yo soy Sara y esto es Reactiva tu Fe y el día de hoy vamos a ver una enseñanza acerca de lo que es meditar en la palabra. Quédate a verlo. Ya en algunos otros videos que les había dejado en el canal habíamos hablado de lo que era la meditación un poquito y acerca de los beneficios que tenía la meditación para guardar nuestra alma. No sé si se acuerden del Salmo de David, el cual decía que guárdalas tu corazón. Bueno, en este caso hablamos un poquito de la meditación y el día de hoy vamos a hacer un poco más desglosado este tema. Y bueno, para comenzar, normalmente la mayoría de las personas cuando les dices qué es meditar o les preguntas ¿para ti qué es meditar?, ellos se imaginan a una persona con los pies doblados en forma de flor de loto y con la mente en blanco. Pero en realidad meditar significa considerar algo con atención y detenimiento para estudiarlo y comprenderlo. Y esto es lo que nosotros debemos hacer con la palabra. Es decir, nosotros leemos la palabra, tomamos un versículo o una parte de la escritura, la estudiamos con atención y detenimiento para finalmente comprenderla. Y bueno, ¿cuáles son los pasos o cómo meditas en la palabra? El primer punto y el más importante es que tienes que gozarte al momento de leer la palabra. Es decir, solamente cuando la palabra se convierta en un deleite va a ser cuando te va a ser más fácil poder estar pensando en ella todo el día y aún por la noche. Es decir, nuestra mente tiende a pensar cosas que le gusten y mientras la palabra se te haga tal vez aburrida o tediosa, no va a poder existir una correcta meditación en tu vida diaria. Y finalmente lo que hacemos para meditar es que diariamente debemos de leer la Biblia para tomar nuestro alimento. Es decir, necesitamos de la Biblia como necesitamos de los alimentos materiales para fortalecer en este caso nuestro espíritu. Así que al momento de que nosotros leemos la Biblia, vamos a encontrar un pasaje que nos impacte o una parte de la palabra de la Biblia que haya impactado nuestra vida y que querramos estar continuamente pensando en ella en el transcurso del día. Así que podemos anotarla en algún papel o algo así para que la llevemos con nosotros en todo ese día y podamos estar pensando en ella como rumiando ese versículo o ese pasaje. ¿Cómo rumiando? Suena rara esa palabra, pero es decir, nosotros ya nos alimentamos una vez de ella al momento que leímos la escritura y vamos a volver a deshacerla para tomar de ese pasaje el mayor alimento, la mayor cantidad de conocimiento posible, desglosándola como por partes. Es decir, estarla meditando constantemente en el día. ¿Para qué me va a servir meditar en la palabra? ¿Qué me va a dejar a mí estar pensando continuamente en la palabra? Bueno, pues primeramente el Salmo 1 habla de que es bienaventurado el que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Es decir, lo estoy parafraseando. Ustedes no sé si saben el significado de bienaventurado y esa palabra significa infinitamente feliz o muy feliz, por lo que cuando tú estás constantemente meditando en la palabra, lo que obtienes es una tranquilidad, una felicidad y una paz al corazón. Esto también lo dice Josué 1:8, que habla de que cuando nosotros estamos continuamente meditando la palabra, eso nos ayuda a obedecer lo que habla en ella. Es decir, nosotros al momento de estar meditándola, de estar estudiándola, de estar comprendiéndola, nos damos cuenta de que la obediencia a la palabra nos va a traer un éxito y un beneficio en nuestra vida, de modo que va a prosperar nuestros caminos o nuestro andar. Finalmente, de versículos bíblicos, el Salmo 39:9 habla que meditando en la palabra podemos encender ese fuego del espíritu, de pasión por él, de seguir leyendo, de seguir conociendo y por lo tanto de obedecer a Dios. En conclusión, ¿para qué te sirve meditar? En realidad te sirve para muchas cosas y una de ellas es que te ayuda a quitar los ojos de todos tus problemas y de tus situaciones cotidianas para colocarlos en Jesús y en la verdad de ese día que estás viviendo. El punto número 2 es que te ayuda y te lleva a una correcta adoración. Es decir, cuando tú comienzas a meditar y a comprender más cada versículo que está escrito en la palabra, te das cuenta de la grandeza, de la majestad, de todo en sí lo que es Dios, de que creó todas las cosas y entonces comprendes que debes adorarlo. O sea que no hay nada más grande, no hay nada más maravilloso ni más poderoso
poderoso que Dios y por lo tanto te lleva a adorar de la manera correcta. El otro punto es que a veces nos ponemos a pensar, es que necesitamos a una persona que nos diga cómo aplicar la palabra. O sea, yo ya la sé, pero ¿cómo la aplico? El estar meditándola te ayuda a comprender por ti mismo de qué manera puedes aplicar esa palabra en tu día a día. Y finalmente, el meditar en la palabra te permite recordar versículos más fácilmente en caso de que haya una lucha de tu alma, o sea, una lucha por llevar cautivos tus pensamientos. Tú vas a saber en ese caso qué versículos utilizar y cómo aplicarlos en tu vida. El otro punto importante es cuándo debemos de meditar. En realidad la Biblia está llena de versículos bíblicos que hablan de meditar, de volver a meditar y de volver a meditar, pero en el Salmo 1 y en Josué 1:8 podemos observar que hablan de que la meditación es de día y de noche, es decir, todo el tiempo, a toda hora. Y meditar en el día se refiere a que nosotros iniciamos con la lectura de nuestra Biblia y posteriormente vamos a seleccionar ese versículo que nos impactó y vamos a estarlo meditando en todo el día. Eso es meditar en el día. Ese versículo vas a estarlo, de nuevo la palabra extraña, rumiando para obtener de él todo el alimento espiritual que pueda contener. Y meditar en la noche se refiere a que aún tu alma y tu espíritu al momento de que tú estás durmiendo pueden descansar en las manos de Dios. Y el Salmo 19:14 habla de que la meditación que haya en nuestro corazón esperemos que sea grata para Dios. ¿Esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que hay meditación buena y meditación mala? Bueno, en realidad, como ya les había mencionado, la meditación es estar pensando constantemente en algo para comprenderlo. Por lo que nosotros somos humanos y vivimos constantemente en situaciones ya sea de estrés, de problemas o circunstancias un poco difíciles en algunos casos, las cuales buscan acaparar toda nuestra atención para que en realidad nosotros seamos presas de ese problema o de esa situación y no encontremos una solución como debe de ser. Así que sí hay meditaciones malas, porque si tú constantemente estás pensando en tu problema, estás meditando en tu problema y esa sería una mala meditación. Por lo que busca meditar en la palabra de Dios y meditar en la verdad aún en ese problema, es decir, llévale tu problema o llévale tu situación a Dios. Y para finalizar con esta enseñanza es, ¿y cómo lo pongo en práctica? Te voy a hacer un ejemplo de un pasaje bíblico de la manera en que tú puedes meditarlo. ¿Qué tipo de preguntas te puedes hacer acerca de ese pasaje para comprenderlo aún más? Y bueno, como ya vimos en el video, meditar nos ayuda a aprender un poco más acerca de Dios y de su revelación y a defender nuestra alma de los ataques del enemigo. No sé si han notado, pero se recomienda normalmente que se lea un proverbio diario, puesto que Proverbios tiene 31 capítulos, y que se lea 5 salmos diarios porque hay 150 salmos o 150 capítulos de salmos en la Biblia. También se recomienda o también es recomendable tener 2 versiones de Biblia debido a que te ayudará un poco más a comprender un pasaje bíblico. No es que una venga más explicada que la otra, sino que ambas poseen en algunos casos diferentes palabras, las cuales te ayudarán a complementar un poco más el significado o el concepto del versículo que estás leyendo. En este caso yo tomé una de las citas bíblicas del Salmo 1, por lo que mostraré un proceso muy pequeño acerca de cómo yo hago mi proceso de meditación. Este es el Salmo 1 y podemos ver inmediatamente la palabra que les comenté de bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, y posteriormente viene el versículo del cual obtuvimos este estudio, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Por lo que al momento de que tú lees tus salmos, inmediatamente vas a seleccionar un versículo o un pasaje bíblico del cual vayas a sacar una enseñanza en concreto o el cual te impactó en tu vida, que es lo que les mencionaba. Una vez ya leímos, obtenemos el pasaje que nos impactó, que en este caso yo voy a seleccionar el Salmo 1:2. Si tú quieres llevarlo contigo, como igual les había mencionado, un tip es llevar con ustedes ese versículo. Si no puedes llevar tu Biblia completa, pues puedes escribirlo en uno de estos y pegarlo ya sea en tu computadora, si trabajas en oficina, o traerlo contigo en tu cuaderno, porque es de estos que tienen pegatina. Entonces lo que haríamos sería escribir el Salmo 2 aquí, Salmo 1:2, poner lo que es el Salmo 1:2 y llevarlo con nosotros y estar continuamente pensando en él. Si se desvía tu mente para una u otra cosa, es volver a tu versículo que escribiste. Podemos utilizar
utilizar infinidad de cuadernos para anotar la enseñanza que obtuvimos de esa meditación al final del día. Entonces tú lo que haces es escribir todas las anotaciones que te vinieron a la mente de acuerdo a ese versículo. Es decir, yo lo que haría es apuntar el Salmo 1:2. Perdonen un poco por la luz, pero es que ya es un poco tarde y no tengo unos muy buenos focos. Y bueno, en este caso, ya que apuntamos el versículo del Salmo, este es en versión Reina Valera 60. Podemos también tomar la versión NBI y apuntarla de igual forma. Aquí podemos ver una diferencia, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Pero en realidad pues es lo mismo, así que no me sería como muy ventajoso apuntarlo, así que no lo anoto. Y posteriormente dividiremos este versículo en partes. ¿A qué se refiere? En este caso yo les voy a dar un ejemplo de cómo ustedes pueden dividir su versículo bíblico para que a la hora de que lo estén meditando piensen por partes en él y así obtengan un mayor conocimiento del texto que seleccionaron. Así que yo aquí primero tomaría ley de Jehová, delicia y meditar posteriormente de día y de noche. Aquí vemos que ya tomamos 4 secciones diferentes, por lo que podríamos comenzar la meditación parte por parte y posteriormente unificar todo lo que obtuvimos en este solo versículo. Y podríamos sacar de él diferentes preguntas. Estaríamos preguntándole al Espíritu Santo y posteriormente lo uniríamos con los conocimientos que nosotros ya tenemos de otros pasajes bíblicos. ¿Qué es ley de Jehová, por ejemplo? Otro punto podría ser qué tiene que ver la delicia o el deleite en la ley de Jehová, cómo se relaciona el deleite y la meditación y de qué manera meditaríamos de día y de noche. De ahí nosotros estaríamos o tomaríamos 1, 2, 3, 4 aspectos los cuales podríamos estar analizando en el transcurso de todo nuestro día. Y finalmente, cuando terminemos de analizar todos estos 4 aspectos, podríamos unificarlo, todo el conocimiento a este versículo. Aparte de que nos va a ayudar a memorizar el versículo, vamos a poder comprenderlo en base a los 4 aspectos que obtuvimos y finalmente vamos a poder unificar esta enseñanza a todos los demás versículos o textos que hemos analizado en días pasados. Y bueno, esto ha sido todo. Espero les haya gustado y espero haya sido muy entendible esto que les mencioné. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.